están ustedes? Me da gusto poder compartir unos momentos de reflexión sobre la Biblia, en concreto sobre la escritura, los escritos apocalípticos. Es una petición que me llegó de parte de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. Me llamo José Antonio Caballero y soy profesor de Sagrada Escritura en la Arquidiócesis de Denver. Y sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema. No tenemos mucho tiempo, está muy reducido, pero vamos a sacar el mejor provecho posible. Esto es simplemente el título que se me ha asignado para esta charla. Desvelando el futuro, reflexiones sobre la literatura apocalíptica. Ahí aparece mi nombre y el día en que lo estoy grabando es hoy, 1 de octubre del año 2024. Un primer acercamiento que podemos hacer a la apocalíptica es aprontando su definición. Sin embargo, quisiera anticipar 3 preguntas que son las que yo quisiera que respondiéramos de antemano para profundizar en ellas a lo largo de estos minutos con que contamos. ¿Qué significa apocalipsis o apocalíptico? No hemos de malinterpretar el término con miedo, con terror, porque no sé por qué motivo, o si me lo puedo imaginar, se interpreta como destrucción del mundo, se acaba el mundo, el final del mundo. Mientras que, en concreto, el Apocalipsis de Juan se escribió para infundir esperanza en la victoria final de Jesús. Él ya venció con su pasión, muerte y resurrección, pero ahora vamos a triunfar con Él. Es pues una obra escrita para infundir confianza y esperanza, no miedo, no terror. Segunda pregunta, ¿qué función desempeña este escrito al lado en el Nuevo Testamento de los evangelios, de las epístolas, de los hechos de los apóstoles? Y también anticipo que su función es la de un escrito que habla de estas realidades. Tenemos un Apocalipsis de Juan, tenemos 4 evangelios, tenemos varias epístolas, 13 escritas por San Pablo y otras 8 no escritas por él. Y tenemos un libro también destinado a los hechos de los apóstoles. Hay 4 distintos tipos de escritura o de escrito. A estos conjuntos de escritos o escritos individualmente como los hechos y el Apocalipsis se les denomina técnicamente como género literario. ¿De acuerdo? Tenemos epístolas, tenemos un buen número de epístolas, las escritas por Pablo, las no escritas por Pablo. Tenemos unos evangelios y además tenemos otros 2 tipos de escritos. Los hechos, por un lado, de los apóstoles escritos también por Lucas y el libro del Apocalipsis de Juan, que comprende 22 capítulos. ¿Hay otras obras similares en la Biblia al libro del Apocalipsis? Y la respuesta es sí, sobre todo Daniel, pero no solamente Daniel, y ya lo veremos. También hay unos pasajes en los evangelios que tratan de este tema. Sobre todo, lo voy a anticipar también, cuando Jesús predice la destrucción del templo y los hechos que van a acompañar dicha destrucción. Voy a ofrecer ahora la definición de apocalíptico, el término apocalíptico. En toda obra apocalíptica pueden encontrarse estos elementos. Esta definición o descripción la he tomado de un proyecto que se ha llevado sobre todo aquí en Estados Unidos. Lo ha llevado a cabo la Society of Biblical Literature Genres Project. Gracias a ellos, en el año 79, se llegó a un acuerdo sobre lo que es apocalíptico. Primero, se trata de un escrito de revelación. ¿Qué se entiende por esto? Sabemos que por la revelación Dios se nos da a conocer. Dios se comunica al hombre por medio de la Escritura y por medio también de las tradiciones que no están necesariamente en la Escritura. En este caso nos referimos a una revelación más estricta o en sentido estricto. Es decir, Dios transmite a los hombres unas realidades
en este caso las realidades últimas que solo Él conoce. Encontramos primero en Daniel un texto que nos habla de este hecho, y también el mismo libro del Apocalipsis. Incluso es el único escrito que tiene como título Apocalipsis de toda la literatura apocalíptica. Escrito pues de revelación. Dios transmite a los hombres unos misterios relacionados con el final de los tiempos. Segundo, el marco es narrativo. Se tiene una especie de drama, si quieren ustedes. Tiene lugar un planteamiento de un problema, un nudo, complicaciones y su desenlace feliz. Porque si una cosa tiene el Nuevo Testamento en general, es que el final, el bien, en el final, se impone siempre al mal. Cristo vence y estamos llamados a vencer con Él, a alegrarnos con Él. El mal va a ser destruido de modo definitivo. Por lo regular, se sirve Dios de un ángel para transmitir esas verdades. Y también por lo regular, se transmite a un recipiente humano, es decir, un ser humano, un hombre. Y el modo es diverso o diversificado. Pueden ser diálogos o bien visiones, viajes a lugares celestes. Por ejemplo, el capítulo 4 del Apocalipsis, se abre una puerta en el cielo y Dios le dice, se oye una voz en el cielo más bien, que le dice, sube para acá. Y Juan entra en el cielo. No es un lugar cerrado, sino que es accesible, en este caso a Juan. O se viaja a los confines de la tierra, los 4 puntos cardinales, o a través de los cielos, ¿sí? También sucede que se viaja por los cielos para constatar eso que Dios transmite, la realización de dichos misterios. Y se transmite una realidad que va más allá del conocimiento humano. Por nosotros mismos no podríamos conocer esas realidades. Es lo que se entiende por trascendente. Y es temporal en cuanto que se refiere a la vida del hombre. El hombre es temporal. El hombre no es eterno. O mejor dicho, Dios creó al hombre para la eternidad, pero tiene un origen. Y gracias a Dios el hombre no tiene un fin. Y esperemos todos llegar a ese fin y a gozar eternamente de Dios. Y al mismo tiempo es salvífica. Dios viene al mundo a salvarnos. La verdad que nos transmite la Biblia y en la cual no hay error es que Dios nos salva en Cristo. Cristo se encarna para nuestra salvación. Y se refiere a unos misterios relativos con el final de los tiempos, las realidades últimas. Bien, entonces, ¿qué es apocalíptico? Escrito de revelación, que tiene un marco narrativo en el cual un ángel, un mediador entre Dios y el hombre, transmite a un recipiente humano, a un hombre, por medio de diálogos, viajes, etcétera, viajes celestes, determinadas verdades, de modo que se despliega una realidad trascendente, temporal y salvífica al mismo tiempo, sobre el final de los tiempos. Una nota más sobre el recipiente humano. Por lo regular, no siempre, pero por lo regular, el recipiente humano es pseudonímico, es decir, encontramos en muchas obras apocalípticas que el autor real recurre a un personaje famoso del pasado para contar con su autoridad espiritual y atribuir idealmente a ese personaje su mensaje. Me voy a explicar ahora. Por eso es necesario hacer algunas observaciones. No todos los elementos de esta descripción se encuentran obligatoriamente, necesariamente, en cada libro apocalíptico, en cada texto apocalíptico. Es una especie de mapa de ruta. Esto no es matemáticas. 2 y 2 son 4. O el resultado de una fórmula. No sé, la fórmula del agua, la fórmula de la sal, cloruro de sodio, H2O. No, así no va la cosa. Aquí contamos con la libertad humana. Por eso es que es más bien una guía, un mapa, digamos. Y no todo tiene que encontrarse necesariamente en toda obra apocalíptica. Sobre la pseudonimia, había dicho que el verdadero autor toma una figura famosa, venerable del pasado,
Se siente ese autor real, ese recipiente humano, en una sintonía espiritual, concuerda en muchas cosas con ese personaje y a ella, a esa figura, le atribuye su mensaje de modo ideal. Me voy a explicar. El libro de Enoc es la primera obra apocalíptica que se escribe. Los expertos lo datan entre los años 300 y 200 antes de Cristo. Pero el Enoc real vive el año 3275 según el cómputo israelita o judío. De él nos habla el libro del Génesis, el capítulo 5, versículos 18 y 24. Esdras, el libro de Esdras, el libro apocalíptico de Esdras. Es muy diverso su autor, del Esdras que vivió después del exilio en Babilonia. El autor real vive el año 325 y el libro de Esdras se compone, digamos, hacia el siglo I, entre antes y después de Cristo. Lo mismo el libro de Daniel. El libro de Daniel está escrito hacia el siglo II o primero antes de Cristo. El Daniel real vivió hacia el año 606, el profeta Daniel. Y por lo tanto es contemporáneo del emperador persa Ciro. Y el autor real entonces se ha inspirado en Daniel, el profeta Daniel del siglo VII antes de Cristo, y a él le atribuye el libro de Daniel que tenemos en la Biblia. Voy a explicar más adelante algunos detalles que pueden quedar un poco en la penumbra aquí. Digamos que estamos apenas introduciendo el tema. La realidad escrita, por lo regular, no siempre, pero por lo regular, consiste en un periodo de sufrimiento del pueblo elegido o de la iglesia. Dios nos confirma que va a haber un juicio final, en el cual se va a pagar a cada uno, se va a retribuir según sus obras. Y en esto insiste mucho el libro del Apocalipsis. Y al mismo tiempo se va a castigar el mal. Recordemos que todos tenemos esperanza de salvarnos hasta el último instante de nuestra vida. Por eso digo, entre otras cosas, que el libro del Apocalipsis se ha escrito para infundir esperanza. Lo que ocurre en la tierra corresponde a una lucha que ya se ha tenido antes de la creación del mundo. Una lucha entre el mal, los ángeles caídos, y el bien, sobre todo Dios y sus ángeles. Y esa victoria que ya ha ocurrido en el cielo, se verifica en la tierra. Y gracias a Dios, de un modo definitivo, pero aún ha de cumplirse en nosotros en Cristo Jesús. Sobre todo con su pasión, muerte y resurrección. Ahora vamos a ejemplificar con algunas referencias estos datos que he intentado explicarles. Por ejemplo, vamos a tomar el libro de Daniel, capítulo 2. Dice así el versículo 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Fíjense que los elementos, casi todos, están presentes. No se habla de ningún ángel, pero casi todos los elementos están ahí. Misterio fue revelado a Daniel, recipiente humano, ¿cómo? Por medio de una visión nocturna. Y él agradece a Dios, al Dios del cielo, por haberle concedido esta revelación. Vamos a explicar. Fue revelado el misterio. Daniel no recibe el nombre de Apocalipsis. El libro de Daniel no recibe el nombre de Apocalipsis, aunque contiene los elementos esenciales de este tipo de escrito. En cambio, el libro del Apocalipsis sí recibe el nombre de Apocalipsis. Descuida decirles que Apocalipsis significa quitar el velo, y se refiere a esos misterios del final de los tiempos. Segundo, encontramos el verbo en este caso, en este versículo, en voz pasiva. El misterio fue revelado. Significa que la revelación procede de Dios mismo. Por eso está la última parte del versículo recalcando que él agradece a Dios. ¿Por qué? Porque fue revelado por parte de Dios, se entiende, a Daniel. El nombre de Daniel es pseudonímico. Él es contemporáneo, el libro de Daniel, según los expertos, de los dos libros de los Macabeos que tenemos en nuestras Biblias católicas. Pero el autor real recurre a ese personaje famoso de los siglos
VII, VI antes de Cristo, para contar con su autoridad espiritual y atribuirle también a él de modo ideal el mensaje que quiere transmitir. Bien. No se menciona ningún ángel, ya lo dije previamente, pero sí aparecerán ángeles más adelante dentro del libro de Daniel, por ejemplo en los capítulos 3 y capítulos 6. Capítulo 3, 28 es el versículo y capítulo 6, 22. Se lo dejo como tarea, no tenemos tiempo para detenernos más. Ahora hagamos lo mismo, pero con el libro del Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia. Apocalipsis de Jesucristo, reza así, Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio, se entiende, a Jesús, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y dio a conocer, por medio de su ángel, a su siervo Juan. Revelación, ahí está. El título de la obra es al mismo tiempo la primera característica de toda obra apocalíptica, revelación. Es más aún el primer escrito apocalíptico que recibe dicho nombre. No hay marco narrativo porque estamos al inicio, pero sí va a haber narración a partir, sobre todo, del capítulo 4, después de los capítulos 2 y 3, que contiene las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. De Jesucristo. Cristo es el que da el sentido al escrito, no solo del Apocalipsis, sino de todos los escritos del Nuevo Testamento, más aún a todo el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento no me hablara de Cristo, ¿qué sentido tendría? No me serviría de nada. Todo el Antiguo Testamento me habla de Jesús. Y en concreto, en el Nuevo Testamento, se recalca, se remacha la victoria de Jesús sobre el mal. ¿Cómo se convierte San Pablo? ¿Quién se le aparece en el capítulo 10 de los Hechos, por ejemplo? Cristo resucitado. Y ese encuentro transforma toda su vida. A partir de ese momento, el corazón de Pablo va a ser el corazón de Cristo en una incesante transformación en él. Vemos en Pablo cantidad de actitudes, de palabras, gestos, que se remontan todo a Jesús. Y es no solo eso la tarea de Pablo, sino la nuestra a partir de nuestro bautismo. Por eso hemos sido sumergidos en el agua, significa morir al pecado. Cristo muere, obviamente no al pecado, sino vence al pecado, resucitando a una vida nueva. Y nosotros por eso somos incorporados en Cristo, para vivir con Él en una vida nueva, solo que nosotros sí tenemos que luchar contra el pecado. Los cristianos están pues llamados a participar en su victoria, a pesar de la tribulación, de las persecuciones, de nuestros defectos, de nuestras miserias, de nuestros pecados. Las cosas que deben suceder pronto. Esta frase, según los expertos, se remonta al libro de Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel otra vez. Bueno, no otra vez. Vamos a leer el libro de Daniel en el versículo 28. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, el sueño de una estatua, y nadie puede ni siquiera decirle en qué consiste su sueño, ni cómo interpretarlo. Se entera de que Daniel sí sabe y lo mandan llamar. Entonces Daniel responde al rey: hay un Dios en el cielo que revela los misterios y que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en los últimos días. Esta expresión está pues presente en el Evangelio de San Juan, en el Apocalipsis de San Juan, con ciertos matices. El Apocalipsis nos dice que la historia de los hombres solo tiene sentido a la luz de la victoria de Cristo. Y por eso se llama historia salvífica. Toda la Biblia es historia salvífica, cuyo culmen, nos dice la Iglesia, es Cristo. Y a partir de Cristo se explica también todo. Con la encarnación y sobre todo con la resurrección de Cristo, el final de los tiempos ya ha comenzado. Su victoria ya ha tenido lugar. Ya estamos viviendo el final de los tiempos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque la resurrección es un hecho que pertenece al final de los tiempos. Pero aún no hemos resucitado. Así que es erróneo pensar que estamos ya salvados del todo.
Es erróneo pensar que no tenemos pecado por el hecho de creer en Jesús, en otras palabras. Su victoria aún debe verificarse en nosotros. Esto se sintetiza en una fórmula maravillosa que un especialista alemán en la escritura acuñó en su momento. La frase es ya y todavía no. El final de los tiempos ya han iniciado en Cristo, sobre todo con su resurrección, pero a partir de su encarnación. Pero aún no se verifica ese final de los tiempos en nosotros. En otras palabras, aún no hemos resucitado. Cuando resucitemos, entonces se habrá verificado plenamente en nosotros. Dios dio a conocer por medio de su ángel esta revelación. Ahí está la mediación angélica. Dios se sirve del ángel para transmitir esos misterios a Juan, que él va a poner por escrito en el libro del Apocalipsis. Juan es el recipiente humano. Ahora bien, Juan está vivo cuando se escribe el Apocalipsis. No es, por lo tanto, pseudonímico este escrito. El libro del Apocalipsis no es pseudonímico. El verdadero autor no es que se remonte a un personaje famoso del pasado para atribuirle esta obra. No, San Juan está vivo, San Juan es el autor de esta obra. No es un personaje, pues, venerable del pasado. Está aún vivo y es el verdadero autor del Apocalipsis. De manera que muchas preguntas, por ejemplo, el árbol de la vida, ¿qué pasa con él? Aparece descrito en el libro del Apocalipsis. ¿Qué pasa con la serpiente del Génesis? El libro del Apocalipsis nos va a decir, es el demonio. Y así como Dios lo ha vencido, Cristo lo ha vencido, en las tentaciones y luego con su pasión, muerte y resurrección y a lo largo de toda su vida, también se nos asegura que lo vamos a vencer nosotros. ¿Cuándo surge este tipo de escritura? No podemos hablar de una escuela, ¿no? Digamos, el pueblo judío en el Antiguo Testamento, o los apóstoles, o sus sucesores, yo qué sé, fueron a una escuela donde se enseña este tipo de escritura. Así no va la historia. Es un modo de hacer literatura. ¿Y cuándo inicia? ¿Cuándo surge? Los expertos dicen que probablemente entre los siglos IV y V antes de Cristo. Se considera que es una reacción contra el pensamiento del cronista, es decir, contra las enseñanzas del primer y segundo libro de las crónicas, o paralipómenos, una palabra que nos suena extraña, pero significa historia, significa crónicas, y Esdras y Nehemías. Estos 4 escritos comparten el mismo pensamiento, que consiste en lo siguiente. La comunidad que regresa del exilio, por orden de Ciro, emperador persa, va a significar o constituir el culmen de la historia de Israel. ¿De qué manera? Sus antepasados, muchos de ellos, no observaron la ley. Rompieron la alianza con Dios, que los profetas fustigaron con imágenes fuertes a veces, como con expresiones como habéis perdido el amor originario o os habéis prostituido. Pues bien, no es momento, viene a decir el cronista junto con él, Esdras y Nehemías, para lamentarnos de un pasado que no nos pertenece. Ya hemos regresado al exilio, hemos reconstruido el templo, ahora en el presente tenemos que observar definitivamente la ley. ¿Cómo? Tenemos que separarnos de otros pueblos, porque ellos pueden arrastrarnos a rendir culto a otros dioses, y el Dios de Israel no soporta eso. Nada de no tolera. La tolerancia no es una virtud cristiana, es la paciencia. Y en el enraizamiento del presente, aquí y ahora, en este lugar bendecido por Dios, en esta tierra que prometió a nuestros padres, en este templo reconstruido, por fin vamos a observar la alianza, vamos a observar la ley. Bien, con eso se encuentra la literatura apocalíptica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La apocalíptica, en cambio, se abre al futuro. Ya no es el presente nada más. Se abre al futuro y aguarda una extraordinaria liberación de su pueblo de una situación de opresión que sufre, para dar inicio, por fin, al reino definitivo de Dios. El mal va a seguir imperando en tiempo del cronista de Esdras y Nehemías. Aquí, el cambio, el mal va a ser aniquilado de manera definitiva.
el pecado, las lágrimas, el sufrimiento. De ahí que el libro del Apocalipsis tenga un final tan bello como la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ya no hay tristeza, ya no hay pesares. Dios se enjugará las lágrimas de los hombres. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Visto así, el Apocalipsis no es un libro que infunde miedo, sino confianza, esperanza. Tengamos esa ilusión. No lo veamos con ojos de miedo, porque no trata de infundir miedo. La primera obra apocalíptica que se conoce, vamos a ser honestos, no está en la Biblia católica, ni siquiera en el Antiguo Testamento en sí. Su lengua original era el arameo, pero se conserva hoy día en una lengua que se llama Ge'ez, que es lo mismo que el etiópico antiguo. Es el libro de Enoc, que probablemente se haya compuesto entre los años 300 y 200, o si quieren ustedes poco antes, es decir, siglo IV, III, aunque yo dije que la apocalíptica nace hacia el siglo V, más o menos es eso. Claro, una cosa es que nazca ese tipo de hacer literatura y otra cosa es que se conserven libros contemporáneos, de ahí que la datación del libro de Enoc sea posterior. También entre los manuscritos del Mar Muerto se han encontrado varios fragmentos del libro de Enoc en dos lenguas, tanto en arameo, que probablemente fuera la lengua original del escrito, como en griego. Los manuscritos en arameo son varios y se han encontrado en la cuarta cueva. Y el manuscrito en griego, en cambio, se encontró en la séptima cueva de los manuscritos de Qumran. Los rollos del Mar Muerto, en otras palabras. La apocalíptica entra dentro de la historia. Recordemos, es historia salvífica. El centro de la historia de los hombres es la encarnación de Cristo. Y la victoria definitiva de Cristo con su pasión, muerte y resurrección sobre la muerte, sobre el mal y demás, tiene ya inicio. Pero en lugar de contarnos la historia, la apocalíptica la quiere entender, quiere explicar el modo como Dios interviene en ella. ¿Cómo lo hace? Por medio de símbolos. ¿Por qué por medio de símbolos? Vamos a ver si me explico. En el libro del Génesis se nos cuenta el origen de la creación y del hombre, posteriormente del pueblo de Israel, en diversos ciclos narrativos, el de Abraham, de Jacob, el de José. ¿Sí? Pero sobre todo en los 3 primeros capítulos del Génesis, dado que nadie ha estado presente ahí, salvo Adán y Dios y Eva y la serpiente, es necesario recurrir a símbolos. Lo mismo ocurre con el final, con las obras apocalípticas que nos hablan del final de los tiempos. Es necesario recurrir a símbolos. No hay otro modo de explicar tanto el inicio como el final de la historia de la salvación. Por ejemplo, he dado un ejemplo, vamos a dar otro más. Los 2 libros de los Macabeos nos cuentan cómo el pueblo, o mejor dicho, cómo Dios interviene en el pueblo, liberándose de la dominación de Antíoco Epifanes. Librando al pueblo, pues, de esa dominación pagana. Desacralizan el templo y los Macabeos tienen la necesidad de volverlo a consagrar. ¿Cómo lo van a volver a consagrar? Primero, es necesario arrojar a Antíoco y sus ejércitos de allí. Y ya después ellos van a purificar el templo. En cambio, el libro de Daniel, que es contemporáneo de los Macabeos, nos cuentan la misma historia, pero de modo distinto, recurriendo a la apocalíptica. Y obviamente en un contexto histórico que aparentemente es distinto, pero es real. ¿Por qué? Porque se remonta a Daniel y todo tratan de encuadrarlo en su tiempo. Pero es simbólico con relación al modo como los Macabeos cuentan su historia. En ambas, la enseñanza es que Dios va a intervenir en favor de su pueblo y va a derrotar definitivamente el mal que el hombre siente, que el hombre experimenta. Hay textos apocalípticos en el Antiguo Testamento. La abreviación AT se refiere a Antiguo Testamento. Se trata, en algunos casos, de inserciones, de añadiduras a los profetas, en los que Dios aparece
como el protagonista final de los relatos. Por ejemplo, Dios aparece en el capítulo 63 de Isaías con sus vestiduras manchadas de rojo. ¿Por qué? Porque viene de derrotar a los enemigos de Israel, como Edom, u otros animales, ¿no? Otras bestias de las que se habla. El fin es librar al pueblo de sus enemigos, un enemigo que muchas veces es más fuerte que el pueblo. Pero si bien el mal es fuerte, no es omnipotente. Dios sí lo es. De diversas maneras se aniquila a esos enemigos, a veces con la espada. Jesús se presenta como alguien que tiene una espada que le sale de la boca. No significa que es literal eso. Recuerden lo del símbolo. La espada sirve para simbolizar la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios encarnada. También se habla del fuego o de pestes semejantes a las plagas de Egipto, cataclismos, destrucción de determinados lugares. Una tercera parte de la tierra donde habita el mal, donde está el mal, se destruye. O simplemente con el solo aliento de la boca del Mesías o del mismo Dios. El pueblo entonces constata, es testigo del reino de Dios que se establece. Y en vez de que nos infunda miedo, hemos de recordar que se hace objeto de bendiciones. Y por fin en una Jerusalén nueva. Ese reino que Jesús predica, que ya tiene inicio en la tierra, llega a su cumplimiento con esa nueva Jerusalén al final de los tiempos. Y no están invitados simplemente los seguidores de Cristo, sino que tiene un horizonte universal. El objeto de la salvación es para todos los hombres. Cristo es derecho de todos los hombres y de todo el hombre. Algunos textos que he señalado aquí. JL es el libro de Joel, IS es Isaías, los capítulos 24, 27, 34, 35. Ya hablé un poquito de Dios que aparece con sus vestiduras manchadas de rojo. Eso se refiere a Isaías 63, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, y Zacarías 9 a 14, obviamente el libro de Daniel. No podemos detenernos en todos estos textos. Necesitaríamos no solamente otra conferencia, sino semanas de profundización. En el Nuevo Testamento hay textos apocalípticos. Ya mencioné antes cuáles son. Esos textos apocalípticos se encuentran en los capítulos 13 de Marcos, 24, 25 de Mateo, 21 de Lucas. Es cuando Jesús habla de la destrucción del templo. Y aprovecha, hablando de la destrucción del templo, para hablar del final de los tiempos. Quien tiene interés puede fijarse en los libros del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Él habla expresamente y explica el significado de estos pasajes de la destrucción del templo, que se encuentran, si no me equivoco, al final de la vida pública de Jesús y antes de la narración sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Cuáles son sus características? No hay ningún ángel. ¿Por qué? Porque Jesús es el revelador directo a sus oyentes, a los que están presentes cuando pronuncia esas palabras. Por lo regular, el título con que Jesús aparece es bajo el título del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no en el sentido de humildad, que es por lo regular como Jesús lo emplea. En vez de decir yo, Jesús habla el Hijo del Hombre. Ha venido a este mundo para recuperar lo que estaba perdido, por ejemplo. Aquí no, aquí aparece como el juez universal del que ya nos ha hablado el capítulo 7 del libro de Daniel. Que el Hijo del Hombre que toma del anciano de los días el libro y puede juzgar a los hombres. Finalmente, algunos pasajes sugieren que el final de los tiempos ya se ha realizado con la resurrección de Jesús, pero aún no ha completarse en nosotros. Y con esto termino. Vamos a ver la referencia de la primera carta de Juan. Vamos a ver qué nos dice ahí. Porque explica muy bien esa fórmula que decimos ese famoso exegeta alemán acuñó. Vamos a ver. Dice así: Queridos, ya somos hijos de Dios ahora, y todavía no se nos ha revelado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque seremos igual que Él. Está claro, Él ya y todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se revela lo que seremos. Bien, y con esto termino nuestra charla. Tengo todavía mucho más que decir en el tintero,
pero el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco a todos su atención. Dios les bendiga mucho y muchas gracias.